¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Entonces, lo que nos toca hoy día es la clase 7 de la unidad 1 y vamos a seguir con la discusión sobre sistemas lineales invariantes en el tiempo. Ahora vamos a ver un poquito más de detalles sobre sus propiedades. Entonces, voy a compartir mis notas. Entonces, lo que conversamos, lo que discutimos la clase 6 tiene que ver con la caracterización de los sistemas lineales invariantes en el tiempo y discutimos en esa clase la importancia que juega en la respuesta al impulso como un objeto que los caracteriza de manera completa. Esencialmente, si conocemos la respuesta al impulso, conocemos la salida frente a cualquier entrada de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Y empezamos a ver algunas propiedades también de esos sistemas en la clase pasada. ¿Ya? Y entonces lo que vamos a ver hoy día es seguir en esa línea, entendiendo algunas propiedades de las que ya discutimos en las clases iniciales, pero ahora contextualizando esas propiedades en el ámbito de sistemas LTI. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que vamos a conversar ahora tiene que ver con esta propiedad que se conoce como causalidad, que introdujimos en alguna de las unidades anteriores. Entonces, la idea es empezar a contextualizar esas propiedades en el ámbito de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, causalidad. Entonces, lo que nosotros sabemos de un sistema causal es que la relación de entrada-salida, que está dada por la función Fn que discutimos en la unidad anterior, de un sistema causal es aquella que el valor, la salida del instante enésimo depende de manera exclusiva del presente de la señal de entrada y del pasado de la señal. O sea, un sistema causal si esencialmente la salida en el instante n depende del presente y del pasado e independiente del futuro de la entrada. Ahora, en el caso de los sistemas LTI, como discutimos en la clase pasada, los sistemas LTI están completamente caracterizados por HDN, que es la respuesta al impulso, el T de delta n, básicamente, el sistema aplicado sobre la delta, que llamamos HN. ¿Ya? Por ende, en particular tenemos una relación que discutimos en la clase anterior, que tiene que ver con que I sub n, de hecho, es la convolución entre la respuesta al impulso y la entrada. Esto es completamente consistente con lo que vieron ustedes en el caso del sistema de tiempo continuo. Esta es la versión equivalente de lo que vieron en el ámbito del sistema de tiempo continuo, pero en este caso a nivel de sistema de tiempo discreto, donde Hn es la respuesta al impulso. Ahora, si vemos la ecuación específica, lo que sería el Fn del sistema LTI, esta es la ecuación de convolución que discutimos en la cápsula anterior, ya si se dan cuenta. I sub n es la sumatoria sobre los k de h de k por x de n menos k. Y esto es válido para todo n en lo entero. ¿Ya? Esta es la relación punto a punto que relaciona la salida con la entrada a través de este objeto que es central, que es la respuesta al impulso. ¿Ya? Ahora, mirando esta expresión, nos damos cuenta de que hay una parte causal de esta expresión, que son todos los términos donde k es mayor o igual que 0, porque acá tengo x de e menos k con k positivo, o sea que estoy mirando el caso k igual a 0, que correspondería al presente de la señal, y el caso k mayor estricto que 0 correspondería al pasado de la señal. Entonces esto es lo que corresponde al término de la parte causal de la salida, I sub n. Entonces tiene una parte causal y tiene una parte anticausal que depende del futuro de la entrada, de los xn menos k, cuando k es negativo. O sea, estoy viendo dependencia del futuro en la salida de la señal. Entonces, si uno ve la definición revisando nuevamente la idea de un sistema causal, la única forma en que esta expresión genérica sea independiente del futuro es que los términos hk sean nulos. ¿Ya? De alguna manera, si uno mira la expresión se da cuenta que es la única forma en la cual satisface esa propiedad. Por lo tanto, de la ecuación 1, de acá, nos damos cuenta que el sistema LTI con respuesta al impulso Hn es causal, sí, solo sí, esto es una relación necesaria y suficiente. Sí, solo sí, h de k igual a 0 para todo k negativo. ¿Ya? Entonces es interesante, los sistemas causales entonces son aquellos cuya
cuya respuesta al impulso es una señal causal. ¿Se acuerdan que también introdujimos el concepto de señales causales y anticausales? Las señales causales son aquellas que son no nulas o distintas de cero solamente en la parte positiva de la señal, que es precisamente lo que estamos diciendo acá, ¿ya? Entonces, un sistema LTI es causal si solo si la respuesta al impulso es una señal causal, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿se dan cuenta? Y esto va a ser la tónica cuando uno analice sistemas lineales invariantes en el tiempo, que todas las propiedades o los apellidos que uno quiera ponerle a los sistemas LTI tienen que ver con propiedades sobre la respuesta al impulso. Ahora, si lo piensan bien, en realidad tiene sentido porque es la respuesta al impulso la que determina de manera completa un sistema LTI, vía la ecuación de convolución, que es la ecuación que está acá. Así que efectivamente, si uno quiere entender propiedades de un sistema, esencialmente eso tiene que repercutir en propiedades de este objeto que está acá, que es HDR. Así que todo eso es consistente, ¿ya? Aquí hay un propuesto para ustedes, para que empiecen a familiarizarse con el operador de convolución y las definiciones de las propiedades. Entonces, propuesto para ustedes, dice, mostrar que se tenga una colección de sistemas LTI causales, ¿ya? Entonces aquí está el apellido causal. Entonces acuérdense que ¿qué significa causal? Que su respuesta al impulso son todas señales causales, ¿ya? Entonces, esa es la hipótesis de este resultado. Entonces, lo que hay que mostrar es que el sistema paralelo, que se define, si quieren, con la definición, si quieren, como el sistema que es la suma de los distintos sistemas. Esta es la suma en el espacio de la secuencia infinita, por si acaso. La suma que está acá. Porque T sub 1 de xdn es una secuencia infinita, T sub 2 de xdn es una secuencia infinita, hasta T sub k de xdn. Por tanto, esta es la suma en el espacio de las secuencias infinitas, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es generando un sistema que es la suma de sistemas LTI. Entonces, este sistema, y por otro lado tengo lo que se conoce como el sistema concatenado, que es la composición de los sistemas, ¿ya? Entonces, lo que me piden demostrar aquí en este resultado es demostrar que tanto el sistema paralelo como el sistema concatenado, definidos de esta forma, son sistemas, por un lado, lineales e invariantes en el tiempo, pero aparte también son causales, ¿ya? Entonces, este es un bonito problema para empezar a jugar con las definiciones y familiarizarse con este tipo de operaciones que ya hemos introducido en las cápsulas anteriores. Pero aquí un poco lo que hay que verificar es que si tengo operaciones de sistemas causales, esos son también sistemas LTI causales. En particular, este tipo de operaciones, sumas y composiciones de sistemas. Entonces, ese propuesto se lo dejo a ustedes para que ustedes lo empiecen a trabajar y se familiaricen con estas definiciones. Muy bien. El otro concepto importante que vamos a discutir en la clase hoy día es la propiedad de estabilidad. ¿Ya? Estabilidad. Entonces, un sistema T se dice estable vivo, y aquí hay una notación que viene de la sigla en inglés, y las siglas en inglés son las que están acá. Bounded input implica bounded output, y esa nomenclatura, BI-BO, es lo que se conoce como vivo, o sistema vivo. O sea, ¿qué quiere decir esto esencialmente? Y si tenemos una entrada acotada, entonces la salida del sistema también va a ser acotada. En ese sentido, el sistema se dice que es estable vivo, ¿ya? Formalmente lo siguiente, que si usted tiene una entrada xdn acotada, en el sentido que la norma infinito de la secuencia infinita es acotada, o sea, el supremo de los módulos de xdn es menor que infinito, entonces esto esencialmente lo que estoy diciendo es que la señal está acotada, la señal de entrada. O sea, si esta es la señal de entrada, entonces existe un límite, una cota superior e inferior, y esa cota superior e inferior es una cota sobre el módulo de la señal. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que en ese sentido la señal es acotada. Entonces, es una definición, ¿ya? Formalmente esto es la norma infinito de la señal xdn. Entonces, la salida frente a una entrada acotada es también acotada. O sea, cumple también que la norma infinito de la salida es acotada. O sea, hay una propiedad como de cerradura, en el sentido que un sistema se dice estable, en este sentido vivo, si frente a una entrada acotada de norma infinito finita, la salida también va a tener norma infinito finita, ¿ya? Y en ese sentido tiene una noción de estabilidad en el sentido que
señales acotadas generan señales acotadas. Este tipo de cuestiones son importantes desde el punto de vista de implementación porque uno quiere que los sistemas no generen señales que sean sin límites, ¿ya? Y que impliquen un poco una falta del principio de conservación de energía muchas veces. Este tipo de propiedades seguramente la vieron en los cursos anteriores de circuito analógico, cuando también se analizó este tipo de propiedades de estabilidad del sistema. El mismo concepto, pero aquí mirado en el ámbito de sistemas a tiempo discreto. ¿Ya? Muy bien. Entonces tengo esa definición. Entonces, el siguiente teorema nos da un resultado que nos caracteriza los sistemas LTI estables, en el sentido de Bounded Input, Bounded Output. ¿Qué dice? Entonces dice un sistema LTI con respuesta al impulso HDN es vivo estable, sí, solo sí, y esta es una condición necesaria y suficiente. La sumatoria de los módulos de HDN es acotada. ¿Ya? Fíjense que la sumatoria del módulo HN es esencialmente la norma L1 de la secuencia HDN. ¿Ya? Entonces, aquí estoy imponiendo una condición sobre la norma L1 de la respuesta al impulso del sistema. ¿Ya? Si se fijan. Entonces, veamos la demostración de este resultado. Es una condición necesaria y suficiente, entonces son dos implicancias las que hay que demostrar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la más fácil, que es la implicancia de asumir que la señal tiene norma L1 finita, la respuesta al impulso, y de verificar que eso implica que frente a una entrada acotada, la salida va a ser acotada. O sea, en otras palabras, que el hecho de que la respuesta al impulso tenga norma L1 finita implica que el sistema es vivo estable. Eso es lo que vamos a mostrar con lo que llamo aquí la implicancia en esta dirección. Entonces, asumamos entonces que la señal la respuesta al impulso tiene norma L1 finita y consideremos una entrada XN tal que sea acotada. ¿Ya? Acotada en el sentido que la norma infinito de la secuencia de entrada es acotada. ¿Ya? Esto es lo que introdujimos anteriormente como el concepto de señal acotada. Entonces, si ocupamos, lo que hay que hacer aquí es trabajar con la relación de entrada-salida que tiene un sistema LTI. Sabemos que la salida es esencialmente la convolución de la respuesta al impulso con la entrada, así que ocupamos la definición de la convolución punto a punto. Aquí estoy expresando lo que llamamos la función Fn, y su n es la sumatoria de los h de k por xn menos k. Y como queremos verificar si la salida es acotada, entonces vamos a trabajar sobre el módulo de la salida, módulo de HDN, y vamos a ocupar desigualdad triangular. Como esto es una sumatoria, esto es menor o igual que la sumatoria sobre k en no enteros del módulo de HK por xn menos k. Muy bien, lo que nos damos cuenta aquí es que aquí yo puedo tomar como C por hipótesis que la señal es acotada, puedo tomar el supremo sobre los módulos. Bueno, el módulo de la multiplicación es la multiplicación de los módulos, así que después puedo de esto tomar el supremo sobre todos los K en particular, ¿ya? Y ese supremo sobre todos los K, fíjense que va a ser independiente del índice K, así que va a ser una constante que sale para afuera de la sumatoria. Así que me sale sumatoria en K de los X de K, ¿ya? Fíjense que eso tiene sentido porque se calcula el supremo sobre los K. El N termina siendo una variable irrelevante, si se fijan, porque en realidad es como una suerte de desplazamiento, nomás, un shift. Entonces ese supremo va a ser independiente de K, lo saco para afuera, corresponde a esto de acá, pero esto va básicamente la norma infinito de la secuencia X de K, que yo sé que es finita, porque asumimos que la entrada es acotada. Entonces me queda la norma infinito me queda HDN menor o igual que la norma infinito de la señal de entrada, multiplicado por, bueno, la sumatoria en K los enteros del módulo H de K, o sea, la norma L1 de la respuesta al impulso. Ambos términos son finitos por hipótesis, porque aquí asumimos que esta norma L1 era finita y asumimos que la señal era acotada, así que ambos términos son acotados. Lo otro interesante es darse cuenta que ambos términos son independientes de n, por ende es una cota que es uniforme en n. Entonces yo puedo calcular el supremo, y cuando tomo el supremo, entonces me queda que el supremo del módulo de HN es menor o igual que la norma infinito de la entrada por la norma L1 de la respuesta al impulso. Y esto corresponde a la norma infinito de la salida. Así que cuando la entrada acotada y la norma L1 de la respuesta al impulso es finita, entonces la norma infinito de la salida es acotada y por tanto frente a una entrada acotada, la salida también es acotada. Así que efectivamente esta hipótesis de aquí implica que el sistema es bioestable. ¿Ya? Bueno, se dan cuenta que en realidad la demostración no es difícil, lo único que hay que tener en consideración es que siempre cuando uno quiere demostrar algo tiene que ocupar la hipótesis. En este caso, la hipótesis era que
la norma L1 de la señal de entrada era finita y que la entrada era acotada, y lo que nosotros queríamos verificar es que la salida era acotada, porque un poco el argumento era demostrar que esto implicaba que el sistema era pivotable. Y eso efectivamente lo verificamos, y lo otro elemento importante que usamos, haciendo como un resumen del argumento que utilizamos, es la relación de entrada-salida, que sabemos que tiene un sistema lineal invariante en el tiempo, que sabemos que está completamente caracterizado por su respuesta al impulso. Así que esta es la ecuación central sobre la cual se desprende toda la secuencia de argumentos. Y el otro elemento que ocupamos aquí en este caso es la desigualdad triangular. Así que un poco esos son los ingredientes que usamos para verificar este lado del resultado, que es la implicancia para el lado de acá. Lo que nos falta ahora verificar es la implicancia para el otro lado. ¿Ya? Este argumento es un poquito más poco intuitivo, es más difícil de obtener. De hecho, les voy a mostrar el argumento de cómo se demuestra esto, pero esta es la parte que esencialmente es más difícil de verificar. Entonces, la implicancia para acá es asumamos que básicamente demostrar que un sistema pivotable implica que la respuesta al impulso tiene norma L1 finita. ¿Ya? Eso es lo que hay que demostrar en implicancia. Ahora lo vamos a mostrar por contradicción. Vamos a asumir que la norma infinito, que es lo que tenemos que implicar, de la norma L1, disculpen, de la respuesta al impulso es infinita, y ojalá frente a esto vamos a llegar a una contradicción respecto a la hipótesis de asumir que el sistema era pivotable. Ese es el argumento clásico que uno utiliza para demostrar por contradicción una implicancia. ¿Ya? Queremos demostrar que el sistema pivotable implica que la norma L1 de la respuesta al impulso es finita, esa implicancia. Entonces, para eso asumimos que efectivamente la norma es infinita y la idea es llegar a una contradicción. Y de esa forma se muestra esa implicancia. Bueno, ¿cómo se muestra eso? De hecho, es un truquito bastante inteligente a la persona que se le ocurrió esta demostración, y tiene que ver con construir una secuencia de entrada que sea acotada y que genere una secuencia de salida que no sea acotada, porque de esa manera vamos a llegar al argumento de contradicción. ¿Y cómo es esa construcción? Bueno, a la persona que se le ocurrió mostrar este resultado, que no fui yo a todo esto, ¿ya? Se le ocurrió construir la siguiente secuencia. X de n va a ser igual a h de menos n conjugado, aquí asumiendo en general que la respuesta al impulso puede ser un número complejo, pero en la práctica es un número real, así que el conjugado pueden obviarlo, o sea, es h de menos n. Entonces, se fijan, x de n entonces es una versión invertida de la respuesta al impulso, esta es la inversión temporal, que vimos el operador de inversión temporal en cápsulas anteriores, dividido por el módulo de h de menos n, el módulo de este objeto, si h de menos n es distinto de 0, ¿ya? Y si h de menos n igual a 0, es 0. Esa es la construcción. Si se fijan, por construcción se calcula en el módulo es 1 si h de menos n es distinto de 0, y 0 si h de menos n igual a 0. Así que efectivamente, si calculan el supremo, se van a dar cuenta que el supremo está acotado por 1. Así que efectivamente esta secuencia, esta construcción que estamos proponiendo, cumple la hipótesis de que es una señal a la entrada del sistema que es acotada. Ahora, aquí van a ver por qué a la persona que mostró este resultado se le ocurrió construir este ejemplo. Entonces, ahora, si calculamos la salida frente a un sistema que tiene respuesta al impulso HN, fíjense que XN se construyó como función de HN. Y aquí es donde tenemos que utilizar la hipótesis que asumimos que la norma infinito de HN era infinita. Entonces, esto nos va, un poco ahí, este es el punto en el cual ocupamos esta hipótesis, y la idea es llegar a una contradicción. Entonces, hacemos eso y calculamos la salida. Bueno, aquí nuevamente aplicamos la ecuación de convolución que ya conocemos. Fíjense que aquí estoy aplicándola en el orden distinto, estoy haciendo el orden inverso. Estoy calculando la sumatoria sobre los x de k de h de n menos k. Anteriormente habíamos ocupado la expresión h de k por x de n menos k. Pero recuerden que el operador de convolución es un operador conmutativo, así que uno puede intercambiar el rol de x y h y no hay ningún problema. Así que es un truco que es importante que siempre lo manejen a su favor. Dependiendo del tipo de análisis que están haciendo, les conviene ocupar esta expresión o la expresión que mostramos en la página anterior, donde aquí tengo h de k por x de n menos k. En este caso nos conviene ocupar x de k por h de n menos k. ¿Ya? Muy bien.
Bueno, y reemplazamos la expresión de x de n, si se fijan, es h de menos n conjugado dividido por h de menos n cuando hn es distinto a 0 y 0 en el otro caso, así que en realidad eso no reemplaza el valor de la expresión y en particular evalúa en el caso n igual a 0. Fíjense, si evalúas en el caso n igual a 0, aquí te queda sumatoria de x de k por h de menos k. ¿Ya? Y fíjense que x de k se construyó como función de h de menos k. Ahí está la instrucción que se utilizó para construir la señal x de k acotada. Entonces, si reemplazamos x de k como h de menos k conjugado dividido por el módulo h de menos k, ¿ya? Sobre todos los k, ¿ya? Entonces aquí estoy reemplazando el valor de la secuencia. Ahora fíjense que esto solamente es válido cuando h de menos k era distinto a 0. ¿Ya? Pero se dan cuenta que en realidad puedo ocupar esta expresión genérica porque para el caso h de menos k igual a 0 igual va a corresponder. Van a ver por qué. Así que no necesito poner esa excepción. Puedo considerar el caso genérico h de menos k conjugado dividido por el módulo h menos k por h de menos k. Bueno, este número h de menos k conjugado por h de menos k me da h de menos k módulo al cuadrado. Se factoriza y me queda finalmente sumatoria de h menos k. Ahora fíjense que aquí sin pérdida de generalidad consideramos este caso porque fíjense que el caso cuando h menos k es 0, esta expresión también es consistente con eso porque este término se cancela. Así que en realidad el caso h de menos k 0, tanto x de k era 0 como h de k era 0, así que efectivamente esta expresión que ocupamos sin pérdida de generalidad captura ese caso. Así que no es necesario considerar el caso h de menos k como un caso excepcional aquí cuando reemplazo el valor de xk. Es ya un comentario, pero aquí se dan cuenta porque, mirando ese caso, se dan cuenta por qué no consideré las dos excepciones para el caso de xk. Entonces, llegamos a esta expresión, pero esto precisamente es la norma infinito de la respuesta al impulso, que sabemos que es infinita y por tanto h de 0 es infinito. Y aquí llegamos a la contradicción porque la hipótesis era que el sistema era vivo estable. Acuérdense que estamos mostrando por contradicción. El sistema es vivo estable y aparte asumíamos que la respuesta al impulso era infinita. Entonces aquí llegamos a una contradicción porque frente a una entrada acotada, la salida en I sub 0 es infinita y por tanto la norma infinito de la salida es infinita y contrae-se. Así que efectivamente lo que demostramos con esto es que un sistema bioestable implica, vamos a la demostración siguiente con esto, entonces si LTI es bioestable, implica que sumatoria del módulo de h de k es, ¿ya? Entonces demostramos con eso esa parte de la implicancia y con esta parte de la implicancia más la otra implicancia tenemos que efectivamente esto es una condición necesaria y suficiente para que un sistema sea estable vivo. ¿Ya? Lo que nuevamente es interesante porque como dijimos anteriormente todas las propiedades de sistemas LTI tienen que ver o repercutir en propiedades sobre la respuesta al impulso y en este caso es una propiedad súper concreta. Un sistema es estable si solo si esta norma está bien caracterizada, ¿ya? O definida. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Desde el punto de vista práctico, ¿qué quiere decir que la norma sea infinita? Bueno, si se fijan, para que la serie, esta es una serie al final, una serie que va desde menos infinito hasta más infinito, desde la parte anticausal de la señal a la parte anticausal. Es la suma de dos series indefinidas, de hecho, si se piensan, como lo vieron en el curso de álgebra. Entonces, como son dos series indefinidas, la única forma en que ambas series estén bien definidas es que las colas de las series converjan a cero suficientemente rápido. Así que pedir que un sistema sea estable quiere decir que el h de n, tanto en su parte causal como en su parte anticausal, o sea, cuando h de n cuando n se va a infinito, como h de menos n cuando n se va a infinito, ambas, la respuesta al impulso tiene que decaer a una velocidad suficientemente rápida tal que haga que la serie, esta doble serie, porque en realidad esto es una doble serie, es la serie de la parte anticausal más la serie de la parte causal. Ambas tienen que ser series bien definidas. Por ende,
las colas de la secuencia HN tienen que irse a cero suficientemente rápido, más rápido que 1 partido por n en particular. Porque sabemos que la serie 1 partido por n, si bien decrece con n, no decrece suficientemente rápido porque la serie 1 partido por n se indefine. ¿Ya? Así que esto decrece más rápido que 1 partido por n, para que garantice que este objeto esté bien definido. O sea, de alguna manera, un sistema bioestable es aquel que su respuesta al impulso decae suficientemente rápido en la cola, para garantizar que un poco frente a una entrada acotada, las cosas no se vayan acumulando y genere salidas no acotadas. ¿Ya? Así que tiene sentido si se ponen a dar una interpretación, porque un poco la convolución es una cierta integración. Así que la única manera en que la convolución no integre tanto es que los términos de la multiplicativos, que son los términos de h sub n, se vayan suficientemente rápido a hacer. Muy bien, aquí hay algunos ejemplos que para que no los voy a, para que ustedes los verifiquen, pero es una suerte de checklist. Por ejemplo, si la respuesta al impulso fuese 1 partido por n mu sub n, recuerden que la función mu sub n es la función escalón, que vale 0 para n negativos y 1 para n positivo. Así que esta es una serie que, si bien decrece exponencialmente, la serie de las sumatorias de los 1 partido por n diverge, por ende HN no es un sistema bioestable, que no cumple esta condición. ¿Ya? Así que si tienen algo que tenga este comportamiento, se van a dar cuenta el tiro que es un sistema que no es bioestable. O sea, existe una secuencia acotada cuya salida es no acotada. ¿Ya? Eso quiere decir que no es bioestable. Por otro lado, si tengo el sistema 1 partido por n más 1 más alfa, donde un alfa es un valor estricto mayor que 0, basta que el alfa sea mayor que 0 para que este objeto esté bien definido, para que la serie esté bien definida, y en este caso un sistema bioestable. ¿Ya? Esto nuevamente por álgebra, por propiedades de las series que ustedes seguramente vieron bastante bien en el curso de álgebra lineal. ¿Ya? Bueno, otra serie importante es la serie exponencial, a la n mu sub n, nuevamente este es el escalón, a la n estoy considerando el caso a entre menos 1 y 1, o sea, esencialmente una función que tiene módulo menor que 1 decrece geométricamente o exponencialmente, y sabemos que estas series están bien definidas, están acotadas, así que es un sistema bioestable. Otra serie importante es la función coseno, la familia de funciones sinusoidales que vimos en algunas de las cápsulas anteriores, con frecuencia f. Sabemos que f está entre menos 1 y 1, que el rango disculpen, menos un medio y un medio, que el rango de frecuencias fundamentales que discutimos en alguna de las cápsulas anteriores. Entonces, coseno 2pi partido por f más teta se van a dar cuenta efectivamente una función que oscila y no decae, y por ende, por no decaer, HDN no es sumable y el sistema no es bioestable. Por otro lado, si multiplicamos esta función sinusoidal, que es el ejemplo acá, por una constante r a la n por un término geométrico, y r está entre 0 y 1, entonces este objeto es una función que decrece exponencialmente con una cierta oscilación. Y ese objeto sí tiene es sumable. Entonces, esencialmente un objeto así. Voy a asumir. Entonces tiene un decaimiento exponencial, ¿ya? Eso es lo que sería el envelope de la función, la envolvente. Esto es lo que correspondría al término a por r a la n. Y esta estaría oscilando con una cierta frecuencia que depende del f que estamos considerando. Va a ser así y se va a ir hasta 0. Bueno, claro, me faltó multiplicarlo por mu sub n, esto es importante. Por mu sub n, estoy mirando la versión causal de esta señal para que tenga sentido. Muy bien, entonces esa es la forma de la señal. Y es sumable, por ende ese sistema con esa respuesta al impulso es un sistema estable. Esto lo vamos a ver con bastante más cuidado cuando veamos en las cápsulas siguientes el análisis de señal en el dominio transformado, en el dominio cero, en el dominio Fourier. Vamos a poder entender un poquito de manera más concreta esta familia de funciones y cómo se representan y sus propiedades en términos de la distribución de polos y ceros. Pero todavía no estamos ahí, así que por el momento solamente les muestro las señales en el dominio del tiempo y un poco son ejemplos para poder verificar las propiedades de cuando un sistema caracterizado por estas formas de onda es un sistema vivo estable. ¿Ya? Muy bien. Entonces con eso
Entonces cubrimos dos de las propiedades importantes de sistemas lineales invariantes en el tiempo, causalidad y estabilidad. Otra de las propiedades que se utiliza mucho en el análisis de sistemas LTI o en la caracterización, en este caso de sistemas lineales invariantes en el tiempo, es esta propiedad de sistemas que se conocen como FIR. Y el término FIR viene de la sigla en inglés Final Impulse Response. Entonces, o básicamente respuesta al impulso finita. ¿A qué nos referimos con eso? Aquí está la definición. Un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso HDN se dice de respuesta al impulso finita, o FIR, por su sigla en inglés. Si yo considero ahora esto lo llamo como el soporte de la señal. Son los puntos en el dominio, que en este caso son los enteros, tal que h de k sea distinto de 0. O sea, lo que estoy analizando con este objeto son los puntos en el dominio donde la función es distinta de 0. Y aquí estoy calculando esto en conjunto, estoy calculando la cardinalidad de ese conjunto. ¿Ya? Si la cardinalidad de ese conjunto es acotado, entonces esa es la condición que garantiza que el sistema se diga de respuesta al impulso finita. O sea, en realidad el concepto de respuesta al impulso finita tiene que ver con la cantidad de puntos donde la respuesta al impulso es no nula. Es contar esa cantidad de puntos. Y si esa cantidad de puntos es finita, entonces se dice que el sistema es FIR. En su defecto, se dice que el sistema de respuesta al impulso infinita, o IR, que es la otra definición que está acá más abajo, que es básicamente el complemento o la negación de que un sistema sea FIR. Si se dan cuenta, es la definición recíproca. Si el soporte de la señal es no acotado, o sea, la cantidad de puntos donde la función es distinta a 0 e infinita, entonces se dice que es de respuesta al impulso infinita. Ahora aquí hay un ejemplo de lo que sería un sistema de respuesta al impulso finita, un HDK, donde aquí, por ejemplo, tengo una señal HDK que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Su soporte es 6. Y los puntos en ese soporte son el menos 4, el menos 3, el 0, el 2, el 3 y el 4. Esos son los puntos donde la señal HDK es no nula. ¿Ya? ¿Ya? Y eso sería un ejemplo de un sistema de respuesta al impulso finita. ¿Ya? Ahora una observación aquí, es importante que empiecen a pensar un poco en las relaciones de lo que vimos anteriormente. O sea, ¿qué pasa con un sistema de respuesta al impulso finita? ¿Es vivo estable? ¿Ya? Si uno analiza la definición de vivo estable, tiene que ver con que la serie sea absolutamente sumable. Bueno, si la serie tiene una cantidad finita de puntos, en vez de ser una serie infinita, en realidad tengo una cantidad finita de términos que estoy sumando. Y evidentemente va a ser sumable. Así que un caso especial de sistema estable es un sistema de respuesta al impulso finita. ¿Ya? Porque en ese caso la sumatoria de los módulos de h de k esencialmente va a tener una cantidad finita de términos y por ende esa sumatoria va a ser finita. Así que este es un caso especial de sistema estable vivo. Un sistema de respuesta al impulso finita siempre es estable vivo. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un sistema que es no estable, necesariamente tiene que ser un sistema de respuesta al impulso de respuesta al impulso infinita, IR. ¿Ya? Porque todos los sistemas FIR son estables, son bioestables por su construcción. Ahora, lo interesante de los sistemas bioestables es que el operador de convolución es implementable. O sea, lo pueden implementar en un computador. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven la expresión del operador de convolución, y aquí nuevamente ocupo la expresión que me conviene, pongo el HK en el primer argumento de la operación de convolución, sumatoria de los HK por XDN menos K, en realidad esta sumatoria vive en una cantidad finita de términos, porque el sistema es FIR. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es restringir sobre los K tal que h de k sea distinto a 0, pero yo sé que si el sistema es respuesta al impulso finita, esto va a ser una sumatoria finita de términos, y por ende esta expresión esencialmente es una expresión que ustedes pueden implementar en un computador vía software. Cosa que en el caso de un sistema IR, de respuesta al impulso infinita, cuando el soporte de h de k es infinito, en realidad esta es una sumatoria infinita y esa expresión, esa estructura no es implementable, al menos de manera directa con el operador de convolución. Vamos a ver que existen maneras alternativas de implementar sistemas de respuesta al impulso infinita que tienen que ver con las ecuaciones recursivas o ecuaciones recurrentes, que vamos a ver en la próxima cápsula. Pero por el momento voy a cerrar esta clase solamente mencionando que si uno quiere implementar la ecuación de convolución, esa ecuación solamente se puede implementar en el ámbito de sistemas
de respuesta al impulso finita, porque en ese caso es que yo tengo una cantidad finita de términos en esta sumatoria y yo lo puedo eventualmente implementar en un computador. En su defecto, para los sistemas IR, de respuesta al impulso infinita, vamos a tener que ver métodos alternativos a la convolución para poder implementarlo, y eso es lo que vamos a ver rápidamente en la próxima cápsula, pero vamos a verlo de manera más sistemática cuando estemos en la unidad de análisis de sistemas en el dominio Z, en el dominio transformado. Así que con eso concluye la clase de hoy, ¿ya? Así que hasta la próxima. Que estén bien.